Miren, hace 61 años que un día como hoy ajusticiaron al tirano. Y lo que uno tiene que preguntarse es cómo una sociedad que entendía que con esa acción de dominicanos ilustres se cerraba el capítulo del autoritarismo, todavía 6 décadas después, en la República Dominicana existan manifestaciones precisas e incuestionables respecto de que el ajusticiamiento de Trujillo no decapitó de una vez y para siempre el síndrome autoritario. Y eso es entendible, porque un país que estuvo administrado con tanta dureza y crudeza, hay riesgos. La música de fondo que tenemos es un merengue que se llama Mataron el Chivo, alusivo al acontecimiento de hoy. Porque la sociedad dominicana, llena de entusiasmo, salió en el interés de decir, bueno, rompimos las cadenas del autoritarismo y vamos a seguir avanzando. Desafortunadamente no ha sido así. Todavía 31 años en este país existen rasgos lamentables. Y que el hecho de que nuevas generaciones expongan en su actitud, en su comportamiento, manifestaciones autoritarias, es una revelación de que ese gen, independientemente de que las generaciones fundamentales que hoy tienen responsabilidad en el Estado no estaban ni nacidas en ese proceso, hay un ADN autoritario que está fuera de discusión. Palabras como su excelencia, usted es el jefe. Yo siempre he dicho que el síndrome de muchos guardias todavía es usar los lentes como Ramfi. El carácter acicalado, no porque esté en contra de que la gente ande acicalada. El carácter de acicalamiento que expresaba Trujillo en su conducta son tendencias normales. Entre comillas, no estamos de acuerdo con ellas. La incapacidad del relevo. Pero ese acontecimiento obedeció a 2 factores. Uno de orden internacional y otro de orden local. El internacional existía con interés en todo el proceso de realidad de América Latina la necesidad de los hombres fuertes. Porque los estados en América Latina se construyeron con mucha fragilidad. Y en función de eso, el interés estadounidense en esta parte del mundo asumía que era necesario un hombre fuerte. Nosotros llamamos mano dura, pero un hombre de autoridad. Pasó con ¿quién? Con Somoza en Nicaragua, con los Duvalier en Haití, hay que decirlo, Stroessner en Paraguay, con otras manifestaciones, pero Perón en Argentina, y en el caso de la República Dominicana. Claro está, el referente que ellos tenían era Francisco Franco en España. Y hay fotos alusivas de las visitas que se hicieron a España, donde Trujillo aparece como un famoso bicornio, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que miren cómo los pueblos, sin importar la retórica, el discurso de carácter liberal, democrático, institucional, esas manías están ahí todavía. Yo quiero felicitar a toda la gente que ha trabajado desde el punto de vista histórico en la toma de conciencia de las dificultades que padecimos los dominicanos en esa etapa. Recientemente Juan de Lancer hizo un trabajo que se llama Trujillo después de Trujillo. Se exhibió en el Palacio Nacional. Yo, de entre las cosas que me llamaron la atención es el gesto muy bueno, la iniciativa vale la pena, pero yo no sé si quienes celebraban que en la República Dominicana con el documental de The Lancet estábamos borrando la manía autoritaria, son los mismos que estimulan planchas únicas en partidos únicos donde no hay disidencia. Sin embargo, es innegable que no hay una proporción entre el costo de sangre que hemos pagado como sociedad y los avances. Pero siempre es mejor una democracia imperfecta que el autoritarismo que rampeó en la República Dominicana por 31 años. Y además, debo destacar que si bien es cierto había factores de carácter exterior, exógenos al país,
que posibilitaban una actitud de carácter autoritaria, había factores en el orden local también. Hay que decir que todo el interregno entre el 16 y 24, una de las razones esenciales que justificó, y no estoy de acuerdo con eso, la presencia de tropas militares norteamericanas, aunque hubo un factor, que fue la Convención Dominico-Americana de 1907, cuando los norteamericanos llegaron al país, lo hicieron en la intención de construir un orden. Pero ese orden también nos impuso a quien comenzó haciendo carrera como guardia campestre en el este del país, persiguiendo a hombres y mujeres de carácter revolucionaria que le mal llamaron, le calificaron de una forma incorrecta, pero debo admitir que su interés era defender el espíritu nacional frente a la ocupación militar norteamericana. Hablo de 16-24, le mal llamaron gavilleros, pero no eran como tal. Entonces, cuando salen las tropas militares todavía en el país, se activa el circuito de los líderes locales, los llamados caudillos. Porque como este es un país que vivía en la manigua constantemente, había muchos caudillos locales. Había jefes políticos en el este, había jefes políticos en el sur, había jefes políticos en el Cibao. Y cuentan que el último acontecimiento de legitimación de Trujillo en el inicio de su dictadura fue el decapitar a una figura fundamental de la línea, que era senador y un ayudante militar de Trujillo la decapitó. La historia refiere a Ludovino Fernández, ese nivel de responsabilidad. Y para que ustedes vean cuán penetrado estaba en el país la actitud lambiscona frente al que mandaba, que el merengue alusivo, ese caudillo regional de la línea noroeste, fue suspendido por 30 años de las emisoras del país. Desiderio Arias. Dice Desiderio Arias que lo dejen trabajar, porque si él coge el machete, nadie es... Oye, para que ustedes vean, porque Arias, sin lugar a dudas, había sido electo en las elecciones del 30 senador por la provincia de Dajabón y representaba un liderazgo importante. Y cuentan que Trujillo le engañó y terminó decapitándolo. Son acontecimientos que a 31 años del ajusticiamiento tenemos que recordarlo para que las nuevas generaciones sepan cuán importantes son los valores democráticos y cuánto daño le ha hecho al país la simulación de un discurso democrático de gente vieja y nueva que preserva los mismos vicios, las mismas actitudes y que entienden que el único modelo de relacionarse con el otro es la genuflexión y la obediencia. Así que este programa de hoy lo vamos a dedicar a todo el que hizo su contribución, su esfuerzo, a que en este país disfrutemos de las libertades democráticas. Tú dices en el comentario, Guido, que una de las manifestaciones del trujillismo son los lentes oscuros, es el comportamiento de algunas personas, pero yo pienso, yendo del otro lado de la mesa, que una de las manifestaciones más profundas y profusas del trujillismo es el sentimiento de admiración y nostalgia que existe en la sociedad. Señores, cada vez que aquí se habla, por ejemplo, de temas tan sensibles como la delincuencia, la corrupción, el desarrollo de las instituciones, escuchamos a 2 o 3, y a veces mucho más de ahí, que dicen, porque si era en la época de Trujillo, o utilizan la expresión la era de Trujillo, tratando de dejar en nuestra mente que fue un proceso de desarrollo de la República Dominicana donde se institucionalizó muchísimas cosas y se eliminó la delincuencia y se eliminó la corrupción y el país todo avanzaba. O sea, todavía aquí continuamos apelando a ese sentimiento de nostalgia, a ese sentimiento de admiración a Trujillo. Y yo pienso que eso va en que aquí en la República Dominicana, lamentablemente, nosotros no hemos contado el cuento de verdad. Lo digo porque todas las dictaduras tienen, y las dictablandas tienen, una historia que es la que sale hacia afuera y otra que es la historia real. Trujillo no puede ser ni tan malo que no lo contemos, ni tan bueno que lo repitamos.
Y le voy a poner un caso sencillo. ¿Por qué razón, a 61 años de la muerte de Trujillo, aquí continuamos con una ley absurda que, por ejemplo, prohíbe que se toque la música en alusión a Trujillo? Yo entiendo que eso es un error por una razón fundamental. La sociedad tiene que conocer la cultura y lo que va a evitar que cometamos los errores del pasado es precisamente estudiar esa historia. Aquí hay una especie de veto de esos 30 años. No se hable de eso. Y tú ves, por ejemplo, las casas de Trujillo, la casa de madera en San Cristóbal, su casa de veraneo en Najayo, que están totalmente abandonadas cuando son monumentos históricos que deben ayudarnos a recordar por lo que pasó el país desde el año 1930 a 1961. Entonces yo digo que la sábana no está, la fiebre no está en la sábana. El problema no es que la gente ponga un merengue de Trujillo. El problema no es que la gente hasta se vista de una forma similar a como se vestía el jefe, tratando de andar bien vestido. El problema es que hay conductas, actitudes, pensamientos que continúan permeando a la mayoría de la clase política en República Dominicana. Tú tocabas un punto. ¿Cuántos políticos aquí están dispuestos a que a lo interno de sus organizaciones se hagan procesos convencionarios abiertos? Yo pongo el caso. Y para no hablar del PRM, porque hemos hablado muchísimo del PRM a propósito de los demócratas que hay allí, yo te pongo el caso, por ejemplo, de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cuándo fue la última vez que Lovincho, el partido Lovincho, hizo una convención abierta para discutir quién era o quién no iba a ser el presidente de esa organización? ¿Cuándo fue la última vez que se discutió, por ejemplo, en el bloque institucional socialdemócrata de Peñaguaba, el tema de la convención abierta? Y lo que es peor, no solo es que no abren las compuertas para que se debata el tema, sino que cualquiera que se atreve a señalar una de las falencias de estos políticos, lo votan. Eso no es propio solo. Mencioné personas que Vincho debe tener 90 años, ¿verdad? Y Peñaguaba 60. Pero los liderazgos actuales incluso que están conduciendo los principales partidos tienen esa misma forma de pensar. Una forma de pensar antidemocrática. Señores, en el Partido Dominicano quien decidía quién iba a ser el presidente del partido, pero también quién iba a ser el presidente de la República, quién iba a ser el presidente del Senado, era Trujillo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el PLD duró 20 años gobernando. ¿Quién decidía quién iba a ser el presidente del Senado? En la misma reunión del comité político, 1 o 2 personas decidían quién iba a ser el presidente, el secretario, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. En una actitud que le trajo muchos problemas, porque mucha gente decía, ¿cómo es posible que hablemos de democracia y de demócratas si no estamos dispuestos a abrirnos? A propósito de aquel filósofo que dijo que hay que, ¿cómo que dice? Hemos abrido las puertas del partido. A propósito de eso, o sea... A propósito de eso también, en términos de Trujillo. Ese otro personaje. O sea, la clase política, cuando yo veo que repudia el comportamiento y repudia las actitudes y repudia a Trujillo, yo digo que han calcado a la perfección hoy a Trujillo. Y aquí tenemos trujillitos. Señores, ¿qué periodista se atreve aquí a hacerle una pregunta que tenga que ver con situaciones indelicadas? Por ejemplo, el presidente de la República. Hasta la actual, nadie se atreve. Yo se la hago, digo. Pero no, ¿por qué no se lo hacen? Porque eso podría desatar los demonios que están detrás del poder. ¿Quién se atrevía? Yo tengo una amiga que está aquí en las tardes, Jenny Aquino, que ella le hizo una pregunta. Una estrella. Ella le hizo una pregunta a Danilo en una ocasión. Eso le costó que la avanzada de Danilo no dejara que ella entrara a las actividades. Que le empujaron hasta su vehículo en una ocasión, regoso a que se matara. O sea, le impidieron que accediera a Danilo solo por una pregunta. Y eso es de demócratas de verdad. Imposible. Entonces, eso lo estamos calcando de día a día, Guido. Aquí, nosotros hablamos la semana pasada a propósito que salió la distinguida senadora de Neiva, la amiga Melania Salvador, a defender el disparate de ley. Y yo digo que los políticos no pueden legislar a su favor, y mucho menos los senadores y diputados. Esa ley que están impulsando hoy, 61 años después
No es una ley que está detrás o que refleja el pensamiento de Trujillo. Claro que sí. O sea, tú no puedes justificar que tú a una gente le digas, tú no puedes decir esto, tú no puedes decir lo otro. Hay ya un marco legal establecido. Crear una ley sobre otra ley significa que estamos perdiendo las libertades. Nosotros vivimos, dice la Constitución de 2010, en un Estado social democrático y de derechos. ¿Derechos como cuáles? La libre expresión del pensamiento. Usted puede estar o no de acuerdo, pero yo tengo que decir lo que pienso. Entonces, solo era mala la ley para el PLD. Y entonces ahora los funcionarios actuales, los senadores actuales, los diputados actuales, no aceptan que le hagan una crítica en los medios de comunicación. Imposible. Una locura. Entonces, señores, aunque se escuche feo, Trujillo vive. Esa es verdad. Vive en los pensamientos de esta gente. Vamos a una pausa. Volvemos en esta que es Tu Voz al Mediodía. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad.